Hola, bienvenidos a Abriendo Posibilidades. Yo soy Andrea Carrillo. El propósito de este podcast es dar a conocer una nueva visión para el trabajo social. Así que si eres profesional en esta carrera o te interesa, este podcast es para ti. Aquí descubrirás que el trabajo social no solo es lo que nos han contado. Conocerás de cerca experiencias de personas que han llevado nuestra profesión al siguiente nivel. En este episodio me encuentro con Lisette Miranda. Lisette Miranda es trabajadora social de la Universidad Nacional de Trujillo con una maestría en Administración y Organización de Gestión de Personas por ESAM. Además, es coach organizacional de habilidades directivas. Cuenta con 19 años de experiencia en áreas claves como desarrollo de cultura organizacional, HR Business Partner, bienestar social, gestión de desempeño, planeamiento estratégico del talento, gestión del cambio, operaciones, servicios, consultoría, sistemas de gestión de auditoría en las empresas como Manpower y Norsa. Actualmente se desempeña como gerente de unidad de negocios en Protector Corporación, donde integra su experiencia en la gestión de personas, operaciones y consultoría. Además, Lisette mantiene un rol clave en la gestión y coordinación de actividades administrativas y estratégicas en el voluntariado de ANTA, Asociación Nacional de Talento y Acción Humana. Hola Lisette, un gusto estar aquí contigo. De hecho, ya he escuchado mucho de ti y sobre todo me gusta poder estar aquí hoy en Trujillo y estamos también con gente, con público. Me siento contenta de poder entrevistarte en este momento, conversar un poquito acerca de tu experiencia siendo trabajadora social. Así que la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo así decidiste ser trabajadora social? ¿Cómo así eliges esa carrera? Andrea, primero gracias. Me permito agradecerte en nombre de todo el público que ha venido hoy a escuchar un poco estas experiencias. Creo que formatos como los que tú tienes son los que van a ayudar que realmente esta carrera tenga la trascendencia que buscamos, ¿no? Bueno, yo decidí estudiar trabajo social contra la idea de mi papá de que yo tenía que ser abogada, ¿no? Yo tenía que luchar por la injusticia, decían. Pero mi vocación de trabajar con gente, de desarrollar, de ver que muchas veces desde nuestro lado podemos generar algún cambio importante, me hizo en el camino elegir esta carrera a la que yo realmente le tengo todas mis balas emocionales siempre van cuando yo hablo de esta carrera tan linda, ¿no? Lo decidí así, creo que es una carrera que me ha permitido conectar con las personas, me ha permitido además lograr grandes retos profesionales, ¿no? Uh-huh. A veces cosas que he desconocido, he recordado y he dicho, pero yo soy trabajadora social. Yo he subido cerros para poder ver... Soy una ranger. Soy una power. ranger, sí. Entonces yo puedo, ¿no? Uh-huh. Eso creo que me ha dado la capacidad de elegirle y creo que eligió correctamente. Es más, tengo una hija mujer, esperaría que quisiera ser trabajadora social, ¿no? Sin obligación, ¿no? Sí, claro, sin presión. Sin presiones. Pero ahí un poquito me contaste en algún momento y creo que sería valioso e importante que otras personas sepan esta parte de la historia, ¿no? Donde hay un papá que no quiere que tú estudies esta carrera, ¿no? Tal vez por algún juicio o algo que él de repente pensaba respecto a esta profesión, ¿no? Cuéntame un poquito ahí esa resistencia de repente que hubo. Mira, mi papá siempre quiso que yo sea abogada. Él me veía, decía, ¿no? Porque ya no está vivo, verme luchar en los tribunales y algún día siendo una líder política, es lo que él quería para mí. Y él decía que el camino para lograrlo era que yo tenía que estudiar Derecho. Uh-huh. Por mucho tiempo en mi formación desde el colegio, bueno, yo representé acá en Trujillo a los líderes escolares, entonces él me veía con una visión tan amplia. Entonces el día que me tocó postular, no fue a Derecho, sino a Trabajo Social, y cuando ingresé, él se emocionó pensando que había ingresado a Derecho, pero tuve que decirle que no había sido esa mi elección, ¿no? Uh-huh. Y en ese instante yo recibí de él un mensaje que fue duro, pero también potente, ¿no? Uh-huh. Porque contrario a que se alegre conmigo, lo que hizo fue decirme, te vas a desperdiciar con esa... Me da pena que te desperdicies con esa carrera. Uh-huh.
sí sentí un poco de pena, pero a la vez también esa sensación de que le voy a demostrar que no es así. Ujú. Y así empecé. Inicié con toda la actitud de querer comer el mundo completo y de demostrar a todos que ser trabajadora social va más allá de solamente hacer un trámite Ujú. o organizar un evento. Ujú. Y encontré en ese proceso también a una gran mentora que ya, bueno, ya no está con nosotros, la profesora Josefina Ibáñez, quien me dio justamente esas herramientas para seguir creyendo en mí y creyendo que la carrera era un puente para lograr grandes cosas. Excelente. Entonces te tocó como desde casa incluso, ¿no? Poder batallar un poco con ese juicio que se tiene de la carrera, pero te ayudó en cierto modo a cambiarlo, ¿no? A decir, ¿cómo hago para cambiar esto, ¿no? ¿Y con qué te encontraste en la universidad? Porque me imagino que, claro, si bien es cierto, encontraste una buena mentora, también hubieron algunas cosas que te diste cuenta que en cierto modo tenía razón lo que decía también tu papá, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste para, ok, la realidad, lo que está pasando, lo que dicen de nosotras versus lo que yo puedo cambiar? Cuéntame un poquito de eso. Mira, había de todo un poco en realidad, ¿no? Ujú. Como hay también en la formación profesoras que te hacen sentir que no es la elección más correcta, ¿no? Porque ves actitudes o formas de expresar que no empoderan Ujú. hoy en día a las alumnas, ¿no? Y siempre está la percepción, me sucedía, de que hablaban mucho de que vayan a trabajar a la mina, ¿no? Daban esos era el máximo, la máxima Ejemplo. aspiración Ok. cuando hablaban a la mina. Y esta profesora, que era la rebelde del grupo, era la que siempre me decía, no les hagas caso. Tú sigue, porque tú aquí puedes hacer mucho. Ujú. Entonces yo tenía ese lado un poco de, ¿qué hago? Escucho a que hablan mucho de la teoría, que sí, que pues nos enseñaban pues a hacer los planes, el proyectito, esas cosas, ¿no? Y esta profesora era la que me sacaba de esa zona de confort y me decía, Lisette, está bien que planifiques, que haces, eso es bonito, pero ¿eso qué va a impactar en las personas a las cuales les vas a dar? Ujú. Y me hacía cambiar el paradigma. Ujú. Tuve un momento de crisis, te cuento, en algún momento de mi vida en el cual, porque yo siempre estudiaba y trabajaba, y justo en esta etapa de crisis yo llamo a esta profesora y le digo, trabajar en la ONG fue duro para mí, Ujú. porque vi la parte social muy de cerca. Claro, Porque la realidad social. sí, eran niños en situación vulnerable, ¿no? Claro, que es cargado Sí, emocionalmente, maltrato ¿no? Ujú. psicológico, físico, ¿no? Ujú. Violencia real. Y había momentos en los que yo me sentía demasiado tensa, ¿no? Ujú. Tuve un episodio muy fuerte en esa ONG, muy duro, ¿no? Ujú. Que a mí me hizo decir, hasta acá. Voy a tomarme un tiempo, no voy a trabajar. Ujú. Trabajaba en paralelo en otras cosas. Dije, me voy a dedicar por ahí todo este año. Yo en esa época enseñaba en un gimnasio, Ujú. ¿no? Era profesora de baile, de cosas. Entonces dije, todo este año me voy a dedicar a eso. Terminé mi relación en la ONG, mira, fue cosas muy... Ujú. Y llamo en esa época el teléfono con la monedita, ¿no? Claro, claro. Llamo a la casa de esta profesora porque yo le tenía mucho respeto. Mm. Entonces la llamé y le dije lo que había decidido. Y me dijo, ¿cómo? ¿Tú me estás diciendo que vas a tomarte todo un año libre porque has tenido un episodio duro? Llámame en 2 horas. Pero, profesor, llámame en 2 horas. La llamo en las 2 horas y me dice, mañana tienes una entrevista porque están necesitando una practicante en una empresa donde tengo una alumnita que está ahí como trabajadora social y necesito una practicante. Pero yo ya trabajé, entonces no importa. Sigue haciendo lo que quieres hacer y aunque seas 3 veces a la semana, 2 horas, pero no pierdas el foco de la carrera. Ujú. Y yo, más por respeto a ella, Ajá. es que fui. Y fui y
cuando ingresé, empecé pues a hacer, me daban una cosa y yo decía, ya esto nada más. Y un día X, para suerte mía, bueno, no es que haya deseado eso, pero esta persona se va de descanso médico por 15 días. Uh-huh. Entonces me dejó sola frente al escritorio, y en Manpower todo es muy dinámico, es rápido. Uh-huh. Uh-huh. Y me tocaba atender a un cliente muy complicado en esa época que era Bacus. Uh-huh. Y me dejó sola contra todo, no sabía qué hacer y lo único que me tocó era revisar sus archivos, ver cómo, y empecé a resolver. Uh-huh. Y ese resolver era también, había cositas que me parecían que eran muy sencillas y yo quería hacerlas un poquito más complejas. Y el que fue mi jefe en ese momento, en esos 15 días, me dijo, ¿sabes qué? Estoy aperturando una oficina en Chiclayo. ¿No te quieres ir? Y en ese instante yo le dije, bueno, no sé. Y siempre tienes a alguien que era esta profesora. Claro. Y le dije, ¿puedo responderle en la tarde? La llamé y le conté. Me dijo, te vas. Pero es que haciendo números te vas. Es algo importante para ti. Vas a aperturar una oficina, vas a aprender y vas a hacer cosas. Uh-huh. Y fue así. Ah, mira, qué interesante. Y decidí hacerlo. No la pasé los primeros meses tan bien. Claro. Pero toda esa etapa de decir, yo puedo, yo lo voy a hacer. Uh-huh. Dejé mi zona de confort. Claro. Para poder enfrentarme a ese nuevo reto. Uh-huh. Y realmente desde ese momento hasta hoy no me arrepiento de la decisión que tomé. Tal vez si yo no hubiese hecho esa llamada, me hubiese dedicado todo ese año solamente a bailar. A bailar. Qué rico también. Sí, también. Pero me gusta esa parte donde hay dos personas importantes, digamos, ¿no? Uno es esta profesora que de alguna manera fue un modelo, un mentor, donde tú llamabas, o sea, pedías consejo. Qué importante eso, ¿no? Tener esa persona de referencia. Sí. Y creo que tal vez hay muchas generaciones que también necesitan eso, ¿no? Y a veces solamente lo teníamos antes a nivel de nuestras profesoras, ¿no? Y si por ahí no cuadrábamos con alguna, nos perdíamos ese momento, ese espacio. Pero creo que hoy las redes sociales nos permiten conocer gente como tú y como otras personas que yo he ido entrevistando y que hayan personas que te puedan ver y puedan acercarse a ti, porque creo que hoy ya se ha roto un poco esos límites que habían en la comunicación, ¿no? Entonces, yo en verdad creo que hoy hay mucho más posibilidad en ese sentido, porque cualquiera que te está mirando puede ir a tu LinkedIn, buscarte y pedirte un consejo, como me ha pasado a mí también, ¿no? Que hay personas que me han escrito, me han dicho, oye, ¿cómo puedo hacer? Recién estoy empezando, y creo que eso tiene un valor bastante totalmente. Tanto en la persona que busca, como en la persona que es buscada, ¿no? Y la otra persona importante es este jefe, ¿no? Que creo que vio en ti un potencial valioso, pero yo no creo que lo vio gratis, ¿no? Yo creo que lo vio porque vio a alguien que estaba tratando de resolver con las herramientas que tenía. Y creo que me quedo también con esa parte interesante, ¿no? De que, oye, me toca, entonces asumo, ¿no? Asumo con lo que puedo, ¿no? Así que yo ahí como que rescato esa parte de la historia que me cuentas. Y bueno, según el relato que me estás contando, entraste a Manpower y creo que más fue hacia el lado más comercial, o sea, acompañada de este jefe que tenía, digamos, otra visión diferente. Cuéntame un poquito ahí, ¿cómo es que el trabajo social cruza con esa línea comercial, en este caso en Manpower, ¿no? Mira, bueno, Marcos Villena se llama, es hasta ahora gerente regional de Manpower Group. Él es, yo le digo, él es mi papá laboral. El que te descubrió. El que me descubrió. Te robo un minuto para contarte de Decibelio 85, la casa productora donde producimos mi podcast Abriendo Posibilidades. Decibelio 85 es una de las más grandes productoras de podcast de Latinoamérica. Se especializa en producir contenidos relacionados a recursos humanos, clima o cultura organizacional, así como procesos de capacitación y entrenamiento para nuestros colaboradores en podcast narrativos. Si quieres desarrollar un canal innovador en tu empresa o consolidar tu perfil profesional, Decibelio 85 es un aliado ideal. Los encuentras en su web o LinkedIn como decibelio85.la. Ahora sí, volvamos al trabajo social. Sí, yo creo que en la vida siempre necesitas, como tú dices, de alguien que te impulse, ¿no? Uh-huh. Y te impulse para bien. Él vio, él dice, ¿no? Él vio en mí aquellas cualidades que él necesitaba justamente para este inicio, uh-huh, ¿no? De lo que hoy en día ya es Manpower también. Uh-huh. Yo era
es que yo era muy así de conversar, de hablar, y siempre era la posibilidad de querer hacer algo más siempre. O sea, no quedarme con algo que ya me dieron, bueno, lo hago y ya está, ¿no? Ya terminé. No, era terminé y ¿qué más puedo ¿qué hacer? más puedo hacer? ¿No? Entonces, claro, yo voy como trabajadora social a la oficina de Chiclayo, porque habían ganado un cliente importante, ¿no? Porque antes solamente tenían Abacus Motupe, ganaron en esa época un supermercado que era el Centro, que ahora ya ha sido vendido a WOM, pero voy por eso, básicamente. Y cuando estoy allá, él empezó a decirme, vamos a hacer la inauguración de la oficina. Ayúdame, Liz, junto con el psicólogo que estaba en esa época, a ver un local. Hay que hacer una lista, hay que ir a la Cámara de Comercio para ver a quiénes podemos seguir invitando. Y ahí es que empiezan a hacer esta parte de, por si acaso, en el evento, ¿no? Haces pues todo el networking, ¿no? Claro. Entonces, en esa época eran las tarjetitas que vamos a repartir, las llamadas. Y me decía, y vas a ir al fulanito de tal, es en tal empresa, por ahí hay que conversar. Entonces, ya, bueno, yo iba y conversaba un poquito de lo que era Manpower en ese momento, lo que estábamos construyendo. Y ahí es que él me iba viendo cómo iba trabajando estas habilidades de comunicación, ¿no? Y luego empezó ya a confiar en que yo le podía hacer citas con algunos clientes, me llevaba a las reuniones, yo lo veía hablar y me enseñaba, ¿no? Me enseñó hasta cómo redactar un correo. Por ejemplo, mira, cosas tan sencillas, ¿no? Yo recuerdo mucho que una vez, para no estar mayúscula, minúscula, le puse mayúscula todo, Entonces me llaman. Gritando, ¿no? Sí, Liz, has mandado un correo con puras mayúsculas. Sí, es que para hacerlo más rápido. No, hacerlo con mayúsculas es como si estuvieras gritándole a alguien. Entonces, esas cosas. Detalles, ¿no? Incluso, cuando a veces no se podía el correo, un abrazo, ¿no? Entonces me llamaba y decía, Liz, no, cordialmente, ¿no? Cosas así, claro, ¿no? Cosas que fueron dándome forma en el proceso, pero yo creo que lo más valioso fue que él creyó en mí. Él creyó y él me decía, ¿no? Y él me dijo algo bien importante el día que me entrevistó. Me dijo, Manpower es una ventana de oportunidades y tú vas a ser la que va a decidir cuántas vas a aprovechar. Y en los 15 días que tuve, él me abrió esa ventana y me dio la oportunidad, que yo pude también haber dicho no por seguir en mi zona de confort. Claro. Yo ganaba esto no me enseñando baile casi 3 veces más de lo que me estaban pagando para irme. Pero en ese instante, bueno, mi papá ya empezó a creer un poquito más en mí también. Y una de las cosas que él me dijo, que mi papá también, cuando tomé la decisión de irme a una ciudad, era la primera vez que yo salía de Trujillo, era que si yo habías decidido, me dijo claramente, si tú has decidido estudiar esta carrera, bueno, pues no vas a vivir toda la vida bailando. Empieza a demostrar quién eres. Ándate. Pero es que no voy a ganar. No importa. Ándate. Y esta profesora me dijo, es tu momento. Vuela. Y así fue. Y fue bueno, realmente. Fue bueno. Y en algún momento que estabas en toda esta parte comercial, ¿te preguntabas cómo se vincula el trabajo social con esto que estoy haciendo? O sea, ¿te diste cuenta un poquito si realmente estabas ejerciendo ahí también trabajo social? Cuéntame un poquito de eso. Era una fortaleza ser trabajadora social cuando iba a conversar con un cliente. Porque yo no le iba a vender el servicio como tal. Yo iba a decirle que desde mi perspectiva como un servicio de recursos humanos, yo tenía claramente la solución y el conocimiento de lo que sus trabajadores iban a necesitar. Entonces conversaba y le decía, porque podemos hacer esto, y ya hablaba del plan, de la parte de bienestar, porque dentro de la gama de cosas, cuando tú vendías en esa época la intermediación o el outsourcing,
hablabas de la parte de bienestar. Claro, como que el paquete completo. Claro, ¿no? pero era como que, y una trabajadora social que va a ver. No, yo cuando me tocaba esa partecita, yo vendía como que yo iba a estar, pero lo iba a convencer de que acepte todo en la empresa el trabajador, ¿no? O sea, le decía, hay mucho por hacer, mira, vamos a hacer planes de esto, planes de lo otro. Y los ojos le empezaban a brillar. Puedes hacer, sí, claro. Entonces, yo lograba tener esa conexión con mi cliente, además porque hacía el postventa, pues, o sea, trabajaba con la gente que colocábamos, había toda esa parte importante, por ejemplo, ¿no? El tema de que nos enseñan a hacer las visitas domiciliarias del informe. Yo utilizaba ese informe para hacerle llegar al cliente el proceso del servicio, en qué situación estábamos, qué grave satisfacción tenía la gente en ese momento, ¿no? Y le proyectaba un impacto y le decía, mira, tenemos a tantas personas que no están muy contentas con lo que está sucediendo, podría suceder esto. Entonces yo creo que eso me daba a mí la carrera. Claro, porque ahorita como me lo dices, o sea, en algún momento también he trabajado con tercerización e intermediación y claro, tú lo tomas como un servicio tal cual, ¿no? Bueno, ya sé más o menos lo que me va a brindar cualquier empresa de tercerización, ¿no? Pero claro, si encuentro una persona que no me está vendiendo la tercerización, si no me está vendiendo un modelo, digamos, o un sistema, ¿no? Que va a funcionar y que me va a traer un resultado mejor todavía que una intermediación, o sea, es como ir a un a más, ¿no? Obviamente te lo voy a comprar, ¿no? Y creo que a partir de ahí es interesante lo que dices porque cambiaste un poco la perspectiva de venta, ¿no? Y claro, ya lo has dicho en algún momento, ¿no? Eso te generó crecimiento y todo eso, pero no sé si dentro de la empresa lograste también destacarte frente a otros vendedores o tenías, no sé, te daban otros clientes. Mira, fui la primera trabajadora social que logró ser una representante de servicios. De ahí en adelante, el paradigma de Manpower de que el representante de servicios solo era un administrador o un psicólogo para vender la parte de selección cambió. Y eso me lo dijo Marco. Ahora él, cuando ve a una persona en general, cualquiera puede lograr. Ahora representantes de servicios son abogados, ejecutivos de cuentas. No solo trabajadoras sociales. No, en general. Pero digamos que se rompió el paradigma. Se rompió el paradigma. Y recuerdo también que yo tuve hitos también que me lograron hacer destacar. Porque luego me pasan para ser representante de servicio, me regresan a Trujillo como supervisora de servicios. Y siendo supervisora de servicios, empecé a ver también cuentas, pero a nivel retail. Justo en Trujillo empezó este boom. Claro. Y un día sentada dije, ¿qué más podemos hacer para saber cómo estamos nosotros a nivel de las otras, de la competencia? ¿No? Claro. Y empecé a hacer un análisis de mercado en mi forma empírica, porque todas las herramientas de diagnóstico, digamos, ¿no? Sí, que te enseñan en el curso de estadística, claro. ¿no? Yo en ese momento cuando estaba en la carrera no entendía para qué, al final me sirvió. Y tenía yo chicos que supervisaban en campo, a las promotoras, ¿no? Y yo le decía, cuando supervises, en el mismo supermercado, mira cuántos hay de la competencia, qué marcas tienen. Me empezaban a traer la información y yo empecé a hacer un cuadro y qué beneficios les dan. Pregúntales. Entonces yo hice un cuadro, análisis, hice cuadros estadísticos y por primera vez sacamos cuántos promotores de venta teníamos en el mercado como Manpower, qué beneficios les dábamos nosotros y qué hacía la competencia también. Bueno, después ya sé que has ya incursionado en recursos humanos, has estado un buen tiempo en una empresa como jefe de recursos humanos. Me imagino que eso también fue un reto para ti porque ya no eras, digamos, esta empresa que brindaba la solución al cliente, sino ya tú eras ese cliente que necesitaba esas otras soluciones. Cuéntame ahí, cortito, de repente, ¿cómo fue iniciar ese reto profesional? Mira, es distinto cuando estás del otro lado. Cuando tú me dices, o me decían, Lisette, ven para ver el tema del servicio, y tú me contabas tu dolor, ¿no? Tú ya sabías la solución. Mira, le vas a hacer esto, vas a hacer papá, y te lo damos. Y yo recuerdo que usaba mucho la frase, somos caros mientras no nos necesitas, decía yo, ¿no? Pero cuando me tocó ir al otro lado, ya ver la parte interna, estar en la cancha, no fue fácil al inicio, definitivamente. Tuve temores iniciales. Yo recuerdo que Marco, el día que me fui, me dijo, 3 meses te voy a dar para que regreses, no voy a poner a nadie. Mi mamá decía, ¿cómo vas?
Y yo, bien, pero pero llorando. Sí, porque también me retó, pues. Claro. Él me retó. Como mi papá me retó en la carrera, él me reta para decirme, Liz, te vas al otro lado, pero no. Pero vas a querer volverte. Sí. Pero ¿sabes qué? Esto es lo que te da la carrera. Esa capacidad de resolver. Y empecé a ver el todo, porque yo ahí vi la parte de seguridad y salud en el trabajo. Justo en este 2014 empezó un auge más fuerte del tema de seguridad y salud ocupacional. Lo aprendí. Empecé a ver las planillas, no solamente desde solamente explicar una boleta, sino cómo se hace la planilla, porque yo tenía al analista a mi cargo. Entonces, ¿cómo pasaba la planilla si yo no la revisaba? Y me imagino que te empezaste a preparar. Sí, también, ¿no? O sea, claro, todo ese proceso empiezas a ver, a cubrir esas cosas. Y ya era la de la gestión del cambio, ya la comunicación, la cultura, ya tenía que hacer todas las encuestas de clima, las evaluaciones de desempeño, o sea, todo ese panorama que antes yo solamente daba el nombre porque otros lo tenían que hacer, ahora me tocaba. Y la verdad que han sido 11 años de una experiencia totalmente enriquecedora. Y sí, yo siento que han sido 11 años donde también me ha tocado trascender con la gente, de verdad. Ahora que me fui, hay mucha gente, mis operarios, los trabajadores se han contactado conmigo y yo no me había dado cuenta de todo lo que habíamos hecho. Del impacto que habías logrado. Que es usualmente también lo que nos pasa, ¿no? Como que no nos damos cuenta en la cancha el impacto que estamos teniendo. Y es importante que alguien nos lo pueda recordar. Y creo que con tu experiencia, lo que nos estás contando, nos recuerdas un poco, o les recuerdas un poco a aquellas personas que hoy están en la cancha, lo que están haciendo, ¿no? Y también, ya como para ir cerrando, creo que en estos últimos tiempos hemos tenido este impacto grande por el tema de la ley, ¿no? De pronto ya no somos obligatorias, ¿no? Pero creo que ahí tú puedes tener una mirada interesante como gerente de recursos humanos, como líder de recursos humanos respecto a lo que ha pasado. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que es preocupante, ¿no? Que se haya tomado una perspectiva, espero que no sea una decisión final, la verdad. Yo creo que más ha sido un lobby para aquellos empresarios que de repente no han querido seguir haciendo este tipo de inversión. Estamos en una etapa social en el tema de salud mental es muy fuerte. Entonces, yo respeto mucho a los psicólogos, tengo amigos psicólogos muy buenos, es más, he llevado cursos orientados a lo que ellos ven, pero creo que la visión de la trabajadora social es justamente una visión mucho más holística. Más sistémica. Sí, ¿no? Claro que sí, o sea, ves esa parte externa que nadie ve, ves los detalles, ¿entiendes? Entonces, entiendes la profundidad de que si alguien se puede estar sintiendo mal. O sea, claro, el psicólogo te ve la parte interna, pero ¿quién analiza tu entorno? ¿Quién realmente se da cuenta de qué te está haciendo daño, qué influye en esas actitudes y acciones que tienes, ¿no? Entonces, creería que esto es un cambio reglamentario que afecta tremendamente la forma como se debe desarrollar también el trabajo de la gestión dentro de las empresas. Espero que no trascienda más, ¿no? Sí, y desde ahí de repente, y desde tu experiencia también tan rica que nos has contado en el área comercial y todo esto que vienes haciendo y la líder que eres, ¿no? ¿Qué palabras o qué recomendación tendrías para trabajadores sociales, profesionales en trabajo social, estudiantes? ¿Qué les dirías en este momento? Mira, primero, que todos aquellos quien elijan esta carrera, lo elijan realmente por convicción. Que no dejemos de ver la carrera como como una segunda opción. ¿No? Eso es para los estudiantes. O sea, convéncete que esto te va a cambiar la vida si realmente tú le das el matiz que debes, ¿no? Y a todos quienes ya son trabajadoras sociales y están dentro de una empresa, están viviendo experiencias, que trabajen mucho en su liderazgo con propósito, que es justamente lo que hoy hablamos, ¿no? O sea, tienen que trascender, saber que la carrera te da esa herramienta para hacer más, siempre ir por más, pero sobre todo siempre hacer lo que nos haga felices. Tienes que estar en el lugar
donde tú te sientas bien, donde amanezcas y digas, hoy voy a hacer algo que me hace feliz, que es ir a mi trabajo, trabajar, estar con la gente y hacer cosas que marquen diferencia. Yo creo que eso es lo más importante. Bien. Si te quedas con algo de esta conversación o quieres inspirar conmigo a más personas sobre el trabajo social, comparte este episodio. Y no te olvides de suscribirte en YouTube y dejarnos 5 estrellas en Spotify. Original de Decibelio 85.